Estoy transmitiendo. Hola, buenos días a todas y todos los que nos ven a través de Facebook Live. Estamos a punto de comenzar otra de nuestras ponencias estudiantiles. En esta ocasión nos está acompañando Alejandro González con su exposición acerca del turismo en la comunidad de Shintuya. Tenemos el agrado de tener como comentarista a la profesora Norma Fuller, quien es profesora de la especialidad de antropología. Y bueno, habiendo dicho esto, creo que podemos comenzar. Alejandro, tienes la palabra. Voy a hablar de aquí, para pasar la diapositiva. Ya, o si no te... Sí, está bien así. Ya, perfecto. Ya. Bueno, buenos días con todas y con las personas que están viendo a través de Facebook. Mi nombre es Alejandro González y voy a presentar un poco de los avances de la investigación que estoy realizando para mi tesis de licenciatura de pregrado. Y bueno, es un trabajo de campo que he realizado hace poco y en esta presentación voy a hablar sobre los principales puntos que estoy tocando en la investigación, un poco también sobre los hallazgos, sobre la problematización que busco hacer. Y bueno, les comento primero el título, se llama La configuración del turismo en Shintuya y sus problemáticas. Primero que nada les voy a hablar un poco sobre Shintuya, les voy a poner en contexto sobre el lugar para que puedan entender en dónde se realiza esta investigación. Bueno, la historia de Shintuya es una historia compleja en la que intervienen varios sectores. Antes de ser una comunidad nativa fue una misión. Los antecedentes que quiero mencionar son que, bueno, los años desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX hubo un ciclo cauchero importante en Madre de Dios, hubo bastante explotación del caucho, con lo cual se creó la prefectura apostólica de Urubamba y Madre de Dios, en la cual vinieron muchos misioneros dominicos a esta zona de la Amazonía peruana. Y ya en 1940, en agosto de 1940, hay una expedición grande, habiendo terminado un poco el ciclo del caucho, hay una expedición grande financiada por la Wayne Foundation, que lo que buscaba era principalmente hacer exploraciones geológicas en la cuenca del río Inambari y buscando oro y otros minerales para extraer. Los misioneros dominicos, entre ellos el padre José Álvarez, tuvieron una participación importante en esta expedición, y es importante decir que esta zona de la Amazonía ha estado poblada históricamente por varios pueblos, pero un pueblo bastante importante es el pueblo Araco. Bueno, esta expedición fracasa, termina en los años 40, pero el padre José Álvarez y muchos otros padres dominicos continúan buscando hacer contacto con las poblaciones en ese momento no contactadas o con muy poco contacto con el mundo occidental, que continuaban habitando esta zona, ¿no? En diferentes clanes, de diferentes etnias también. Hay una discusión sobre si el pueblo Araco es un pueblo o es una familia lingüística. Lo cierto es que existen varias parcialidades de este pueblo, como los Huachiperi, los Amaracaeri, los Toyoeri, los Arazaeri, que hablan un idioma muy parecido, solamente con diferentes acentos en algunos casos, pero que se entienden perfectamente. Otro antecedente importante es la misión de Achihue, que se instala en uno de los afluentes del Inambari, y que tiene como propósito ser una base misional para las expediciones, para seguir contactando a los mal denominados mashcos. Esta era una denominación que se utilizaba en ese entonces de manera general para todos los pueblos que habitaban esa zona, los Yines, los Machillengas, los Aracos también. A fines de los 40 se crea una misión, que es la misión de Palotoa, a la margen izquierda del río Dori, o también conocido como el río Alto Madre de Dios, y esta misión comienza a ser parte de un gran intento por los
misioneros de concentrar y atraer a la gente indígena para occidentalizarlos, evangelizarlos, sedentarizarlos, ¿no? En este contexto hay un pueblo, una parcialidad del pueblo arácnido que es la última en ser conquistada, entre comillas, por los misioneros, que son los amaracayos, ¿no? Era un grupo que se encontraba en la cuenca del río Chilibe y que tenía grandes dificultades. Era un pueblo que se resistía mucho a establecer contacto con los misioneros y fue la última parcialidad en ser acoplada a esta misión. Poco a poco fueron acoplándose a la misión de Palotoa, pero a fines de los 40 hubo una gran inundación en la misión, la cual hizo que ésta se mude al frente, al otro lado del río, en la misión de Chiltuya. La misión de Chiltuya se funda en 1950 y hasta hoy en día sigue siendo una comunidad indígena. El padre José Álvarez, que está en la foto, es una figura muy importante. Fue nombrado como Apartone también, que significa padre viejo en idioma arácnido, y fue una persona muy querida por la población indígena. La manera de negociar con ellos, de atraerlos a la misión, era brindándoles objetos como machetes, hachas, vestimentas, algunos alimentos también. Y bueno, ya había toda una negociación para que ellos puedan asentarse ahí, ¿no? Bueno, ya un poco más específicamente, Chiltuya, como dije, se encuentra en la margen del río Madre de Dios, en la altura, en realidad, es el alto Madre de Dios, no es en la zona más baja, que está más cerca a Puerto Maldonado o a Arena, por un lado. En la actualidad existen 72 familias, la mayoría de ellas son arácnidos, pero también hay algunas machilleras. Los principales parcialidades son los Amaracay y los Huachipé. Y algo interesante e importante que hay que decir es que las parcialidades del pueblo arácnido históricamente han sido enemigas, han sido pueblos que han estado muchas veces en guerra y en conflicto. Entonces, la misión ha hecho que estos pueblos tradicionalmente enemigos tengan que casi forzosamente convivir en un mismo espacio, ¿no? Estos problemas que había no solo entre grupos, sino también a veces entre clanes, se acarrean hasta hoy en día y es clara la división existente de la comunidad de Chiltuya entre Amaracay y Huachipé. No quiere decir que haya un conflicto, digamos, tan marcado en el sentido de que no se relacionan unos con otros, pero sí hay claras distancias y diferencias, ¿no? Otro aspecto importante de la comunidad de Chiltuya, para entender el contexto, es que desde los años 90 hay una fuerte demanda por parte de las federaciones indígenas de la zona de Madre de Dios, como la Federación Nativa del Río Madre de Dios de Fluentes, la FENAMAT, como Coaquima, que es una base del FENAMAT, el Consejo Arácnido y Machillenga, que comienzan a impulsar la idea de crear un área de reserva en la región. Ante las amenazas y los intentos de colonización de la zona por parte de distintos actores externos que buscaban extraer los recursos de estos bosques, estas federaciones impulsan el proyecto de crear la Reserva Comunal Amaracay. Un proceso largo de lucha, muchas comunidades se dedicaban a la explotación minera, había muchos colonos que ya habían ingresado a las comunidades y se encontraban asentadas, extrayendo recursos, los cuales tuvieron un gran rechazo, una gran resistencia a esta iniciativa, pero finalmente en el año 2000-2001 ya se comienza a aceptar por parte del Estado la creación de la reserva y en el 2002 se da el decreto de la creación de la misma. ¿Cómo funciona la reserva? Las reservas comunales, a diferencia de otro tipo de áreas naturales protegidas como los parques nacionales, por ejemplo el Parque Nacional del Manu, las reservas comunales tienen la característica especial de que son cogestionadas por el Estado, representado por CERNAM, que es una institución del Ministerio del Ambiente, junto con una institución que representa a las comunidades indígenas, que se llama las ECAS, ejecutores de contrato de administración por tiempo indefinido de esta área natural protegida. Entonces, lo interesante de las reservas comunales es que estamos hablando de una gobernanza participativa, en la cual las ECAS tienen poder y decisión política, también económica, sobre el uso de los recursos en la reserva, y está constituida enteramente por personas de las comunidades indígenas que protegen la reserva. Son
Cintuya. Y bueno, ya habiendo hecho toda esta presentación, voy a comenzar a hablar un poco de mi pregunta principal. Yo quiero saber cómo se configura el turismo de la comunidad de Cintuya y cuáles son sus principales problemáticas. ¿Por qué escogí el turismo? Porque en el contexto de la reserva, cuando se crea la reserva se crea un comité especial de planeación. Ese comité especial de planeación propone buscar actividades que sean compatibles con la conservación, con el aprovechamiento sostenible del bosque. Entonces, una de ellas es el turismo. Esto lo voy a explicar un poquito más cuando veamos la cronología del turismo en Cintuya, pero lo adelanto para que entiendan un poquito la motivación de por qué quiero estudiar el turismo ahí, porque es una actividad que genera expectativas y genera ánimo de la gente. Entonces, quiero saber cómo se configura y cuáles son sus principales problemáticas. Las preguntas secundarias son cómo se relaciona el turismo con las otras actividades económicas. Me interesa saber cómo se mezcla, en qué papel está, ¿no? En qué dinámicas tiene con las otras actividades económicas que se intuyen. Luego también, qué dinámicas tiene el turismo mismo en un contexto de una comunidad que es históricamente maderera. La comunidad de Cintuya tiene una historia de 3 décadas de ser fuertemente una comunidad maderera. Y eso es una característica que me parece importante y luego lo voy a explicar por qué. Y la tercera pregunta es cuáles son las principales problemáticas y discusiones en torno al turismo en Cintuya. Un poco la parte metodológica del trabajo es, este duró 9 semanas, transcurrió entre agosto y octubre de este año, el lugar fue Cintuya y la provincia y distrito del Manu, Madre de Dios, y mis informantes o los sujetos de estudio fueron comuneros, emprendedores en turismo, líderes, técnicos de distintas índoles, operadores de turismo externo también que trabajan en el área. Y bueno, las técnicas que utilicé fueron el registro audiovisual, las entrevistas, la observación participante y las conversaciones informales. Ahora les voy a presentar un poquito he hecho una pequeña cronología de la historia del turismo en Cintuya. Y bueno, hay un primer contacto con el turismo en Cintuya en los años 90, ¿no? En ese entonces el Parque Nacional del Manu no existía. La comunidad de Cintuya está ubicada, a un lado está la Reserva Comunal de Maracay, está en la zona de amortiguamiento entre la Reserva Comunal de Maracay y el Parque Nacional del Manu. Entonces las primeras cintuyanos que comenzaron a tener contacto con el turismo lo comenzaron a tener en los años 90 acompañando grupos de turistas que viajaban al Parque Nacional del Manu. Ellos trabajaban como motoristas, como cargueros, como mochileros, llevando las mochilas de los turistas, y ese fue un primer contacto que tuvieron, ¿no? Luego, el turismo en el Manu se monopoliza por algunas empresas y los indígenas de Cintuya quedan fuera de esta actividad económica. En el año 2001, cuando ya se crea la reserva y se crea la idea y la propuesta de hacer turismo en la reserva, se crea una empresa multicomunal que está organizada por las comunidades, por el ECA, por esta institución que les comentaba, que se llama Guanamé. La empresa multicomunal Guanamé tenía una agencia en Cusco y tenía una agencia en Puerto Maldonado, vendían paquetes turísticos y llevaban a los turistas desde Cusco y desde Puerto hasta la reserva, y lo que hacían era pasar por varias comunidades. Llegaba un guía, la Cintuya era la puerta de entrada, entraban a la reserva, hacían turismo de aventura, veían flora y fauna, luego iban a otra comunidad, hacían también la trocha ramo, que eran 10 días ahí metiéndose al bosque, en balsa, construían una balsa, combinaban técnicas tradicionales de supervivencia en el bosque con los turistas. Pero la empresa multicomunal Guanamé fracasa principalmente por malversación, no sé si malversación, bueno, hay gente que dice malversación de fondos, también algunos problemas administrativos. Algo importante que decir es que usualmente el turismo en la Amazonía ha venido desde afuera, han sido grandes empresas que han venido, han inyectado capital, han creado empresas, pero en este caso la característica principal de Guanamé es que sea una empresa indígena, es decir, construida desde adentro de las comunidades por parte de esta institución netamente indígena, y que por supuesto iban a recibir capacitaciones de gente de afuera, capacitaciones de técnicos de otras partes, pero esencialmente iba a ser indígena. El proyecto fracasa, pero deja una escuela. Mucha gente aprende cosas de ser guía de turista, aprende a relacionarse con gente de afuera, aprende algunas cosas de servicios, y podemos hablar de un segundo periodo que ya en los términos de Guanamé se venía formando, que era la creación de emprendimientos ya más locales en Cintuya, que funcionó
Instituya, que fue financiado por un proyecto del PNUD y que es una casa muy bonita, es una casa rústica, hecha con materiales de la zona y que en ese entonces era manejado comunalmente. Durante unos 10 años funcionó, con idas y venidas, no venían muchos turistas, no había un comité de turismo en la comunidad, las juntas directivas iban cambiando a los encargados del albergue, pero el albergue se fue deteriorando mucho. Y el albergue perdió, y la gente hablaba mal de los que usaban el albergue, y había una serie de discusiones entre la comunidad de no ponerse de acuerdo del uso de esta casa para recibir a los turistas, y al final no quedaba mucha plata, realmente no había un turismo muy exitoso, no era una fuente de ingresos muy grande y la gente se desilusionó. Al paralelo, hubieron periodos, no sé si me estoy extendiendo demasiado, no va a dar tiempo de hablar de otras cosas, pero bueno, después de eso, pero también durante ese momento se crean emprendimientos particulares, emprendimientos familiares. Los emprendimientos familiares, los emprendimientos individuales, son muy diversos, tienen distintas ofertas. Hay algunas personas que ofrecen avistamiento de águila arpía, hay algunas personas que ofrecen turismo cultural, turismo de reforestación, hay personas que ofrecen turismo vivencial, hay personas que reciben voluntarios, pero en general el turismo en estos emprendimientos, que he identificado 7, no es exitoso. Es decir, la mayoría de estos emprendimientos no son una fuente de ingresos importante para las familias que llevan a cabo estos emprendimientos, salvo un par de excepciones, en donde yo creo que sí hay una fuerte, un ingreso significativo para las casas o los ingresos familiares de estos emprendimientos. De eso voy a hablar un poquito más ahora. Y bueno, acá tengo 2 citas que para poner en contexto un poco sobre el tema. Es algo que, bueno, yo he puesto, ¿no? La promesa incumplida. Entonces acá, antes de citar a Norma, ¿no? Que está aquí, también a Oscar, son 2 profesores de la facultad, quiero decir que no es una... son 2 frases que he extraído de 2 textos, pero digamos, no son, no pienso que son determinantes, ¿no? Ni que cierren la discusión del turismo, pero sí quiero hacer énfasis de que está presente esta idea en la literatura sobre el turismo, que hay muchos casos de fracaso en el turismo, ¿no? La promesa incumplida, es lo que aparece en un texto, ¿no? La imagen idealizada por la población nativa de que el turismo va a ser una actividad económica fuerte, importante, se desvanece, ¿no? Queda un sentimiento amargo de frustración. Y también Norman, extrayendo unos datos de un informe sobre el turismo de 1999, sobre lo que fue el turismo en el 97, nos dice que al final el turismo se caracteriza en algunos casos, no digo que en todos lados, además específicamente hablando de la Amazonía, y que yo por la precariedad de las condiciones de empleo, y que también hay resalta que hay esta corriente de pesimistas que hablan de que la prosperidad del turismo es como una quimera, ¿no? En realidad es para unos pocos, ¿no? Lo cual también un poco se comprueba, ¿no? Porque como les comentaba hace un momento, no todos los emprendimientos que yo vi en Instituya son exitosos, pero con el que me trabajé más a fondo sí lo es, y es un poco la idea también de esta investigación, es ver por qué. Bueno, el turismo se ha debatido mucho sobre cómo, otra cosa importante, ¿no? Sobre cómo el turismo puede modificar el patrimonio cultural, generando impactos negativos y positivos en la sociedad que reciben los turistas. Pero una cosa interesante es que, bueno, además de esta cita que plantea que las comunidades están más alejadas, van a, digamos, perder distorsionar sus dinámicas sociales, económicas, porque va a haber un fuerte ingreso de agentes externos que va, digamos, a cambiar mucho y a crear relaciones asimétricas desde afuera y también al interior de la comunidad. También hay un discurso que tiene que ver con la mercantilización de la cultura, con la banalización de la cultura o del patrimonio cultural a la hora de que los pueblos o las comunidades indígenas ofrezcan su patrimonio cultural como parte del paquete turístico, ¿no? Bueno, esta es una definición general que voy a utilizar. En realidad hay muchas definiciones de turismo, hay muchos tipos de turismo. Yo en el estudio también se habla de muchos tipos de turismo, la gente se autodenomina como que practican ecoturismo, también turismo vivencial, turismo cultural. Digamos, son definiciones que además no son excluyentes tampoco. Entonces, estoy utilizando esta que
tiene que ver con viajes a lugares conservados. ¿Por qué? Porque eso es una parte importante en el caso de Suntuya, porque los emprendedores turísticos buscan la conservación y tiene que ver con el bajo impacto ambiental y cultural, ¿no? Sin beneficios de la comunidad. Aquí un par de definiciones que utilizo para entender la economía indígena. En primer lugar, me parece importante esta definición de Richard Smith, en donde nos dice que la economía indígena está basada en el dominio y la reciprocidad, ¿no? Más bien, la acumulación de bienes, ¿no? está mal vista, las personas que acumulan riqueza o bienes son vistas como egoístas, como mezquinos, ¿no? Y que esa es una característica muy clara y que entra muchas veces en conflicto con las lógicas capitalistas que muchas veces terminan por ingresar o ya están ingresando a la mayoría de comunidades indígenas, ¿no? En otro sentido, Lenin también propone que estas dos lógicas, la de la reciprocidad y la de la acumulación individual, no necesariamente van a estar en conflicto siempre, ¿no? La última línea dice que son las diferencias es posible apuntar a esas sociedades indígenas en las que ambos sistemas se nutran de manera complementaria sin perder las particularidades culturales de cada uno de estos pueblos. Entonces, son dos definiciones a tener en cuenta que luego voy a retomar también. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco del caso, ¿no? El turismo y una economía pluriactiva. Como sabemos, el mundo indígena, como en general en la gran mayoría de partes del mundo, las personas no viven de una sola cosa, ¿no? Se nutren de distintos ingresos económicos, ¿no? En las sociedades indígenas es más claro porque son muchas las actividades al paralelo que se van ejecutando, ¿no? Y sobre todo eso se ve en las comunidades pequeñas, ¿no? Pero bueno, yo he identificado actividades económicas claramente más tradicionales o indígenas, como la caza, la pesca, la recolección, la fabricación de objetos como artesanía, y también otras actividades que responden o que están insertas en la lógica de economía de mercado, que son la agricultura para el comercio, la extracción y venta de madera, que son además las dos actividades principales de esta comunidad, las que generan más ingresos a los comuneros, y hay otras actividades secundarias monetarias como el turismo, que la pongo en un segundo lugar, porque no todas las comunidades se dedican a ella, la artesanía, que también se vende, que está articulada con el turismo, el trabajo asalariado, como la construcción, hay docentes, porque hay colegios en Suntuya, hay jornales, hay gente que trabaja en chacras, hay gente que le pagan por transporte, etc. Entonces, ahora les voy a hablar brevemente sobre las dos principales actividades económicas en Suntuya, y que es más importante para esta primera pregunta que hago, que es cómo se vincula el turismo con el resto de actividades, ¿no? El comercio de plátano comienza con fuerza a fines del siglo XX. La principal variedad de plátano que se vende en Suntuya es el plátano de cera. Y todos los miércoles viene este camión desde Paucartambo y se lleva el plátano a Cusco. Se vende y se distribuye en Cusco y compite con el plátano de Quillabamba, que es una zona rica en frutas, lo cual dificulta a los suntuyanos negociar o imponer precios. Los ingresos son variables, la producción es estacional, está sujeta a cambios climáticos. Cuando yo estuve en Suntuya vieron dos tormentas fuertes que barrieron muchos plantones de las chacras de las familias con las cuales yo estaba interactuando, lo cual disminuyó la proyección de venta que ellos tenían. Y otra característica del plátano es que el plátano para el comercio, que invita a que la agricultura sea extensiva y al monocultivo. Cosa que, en contraste con el estilo de cultivo de la tierra en el pueblo arácnido, como era anteriormente, era una agricultura escalonada, dispersa, asociada, ¿no? Muchos cultivos, ¿no? Papa de monte, dale, ahuiti, camote, maíz, maní, etcétera, etcétera, etcétera. Además muchos frutales, ¿no? Entonces el aprovechamiento del suelo está marcado por una agricultura bastante dispersa y bastante variable. Lo que está haciendo el plátano es que la agricultura se está orientando hacia cultivar zonas más grandes, 4 o 5 hectáreas, y al monocultivo, al tener plátano. Por ahí puedes tener yuca también para el autoconsumo, pero principalmente plátano y cera, ¿no? Puedes tener bellaco, palma, para hacer tus chistes, ¿no? Pero no vas a tener para la venta. Entonces eso nos dice que la comunidad suntuya ya desde la década de los 90, los mismos suntuyanos están comenzando a insertarse en lógicas del mercado globalizado, además, y en buscar conectarse con estas redes como el Copertamino y buscar mercados
mercado para nuevos productos. Entonces, sus lógicas económicas están ya desde hace algunas décadas mediadas más por la lógica económica del capitalismo, por la lógica económica de la producción, de generar más producción, de generar más ingresos, y esto responde también a nuevas lógicas culturales, ¿no? Nuevas necesidades, ¿no? Las poblaciones más jóvenes ahora ya no solamente quieren comprar más ropa, sino también quieren tener internet, quieren pagar DirecTV, quieren que sus hijos vayan a la Universidad de Cusco, que valoran más ser profesional. Las personas de una generación atrás decían que no valoraban tanto ser profesional, pero quieren que sus hijos sí sean profesionales. Entonces todo eso es dinero, y eso es dinero que se está buscando constantemente distribuir, ¿no? No sé si estoy corriendo, estoy yendo muy lento, o sea, como que me voy a demorar mucho. Tengo tiempo para hablar. Ya estoy aburriendo. Otra de las actividades fuertes que se intuyen y que me parece importante también desarrollar un poquito es la extracción y la venta de madera. La extracción y la venta de madera comienza con fuerza también a principios de los años 90. Hay un boom, incluso uno de los padres, el padre Pedro, si no me equivoco, de la misión, porque la misión hasta ahorita está, cada vez ha perdido más influencia en la comunidad, pero continúa estando, maneja el colegio, tiene una relación con la comunidad indígena, compra un aserradero, impulsa a los indígenas a extraer madera del monte y a venderla, ve en el comercio de madera una potencialidad económica importante en la comunidad, y hay el boom de la caoba, ¿no? Se pela toda la caoba del monte, la venden toda, el arbolismo crece, la gente comienza a exiliar, y eso es algo bastante marcado, ¿no? Hasta hoy en día, en general, se puede decir que los madereros, las personas que se dedican a la madera, sobre todo las personas que se dedican a la madera casi con exclusividad, tienen un comportamiento mucho más orientado hacia el consumo de alcohol, y a otras cosas más. Hay un plan de manejo forestal que antes, responde al POA, responde a otros movimientos, que ahora se llama DEMA, que viene del CENFOR y que permite a la comunidad sacar madera de su territorio comunal. Como decía, la comunidad no está dentro de la reserva, sino que está en la zona de amortiguamiento, protege la reserva, tiene licencia para ingresar, más no para talar dentro, pero sí tiene licencia para talar en su propio territorio comunal. Entonces este plan de manejo permite que la comunidad extraiga madera de la comunidad, del territorio comunal, pero con un techo, ¿no? Un techo que ellos mismos ponen, pueden ser 50.000 pies, 40.000 pies, 30.000 pies de madera fina, 20.000 pies de madera corriente, 10.000 pies de madera dura, pero lo que hay mucho, lamentablemente, en Sutuya, y además porque hay mucha presión de los colonos y de otras redes dentro de la cadena de valor y de producción de la madera, de venta de madera, que impulsan a que haya el blanqueamiento de madera. Es decir, se compran guías, se falsifican guías, y estas guías sirven para sacar madera fina sin permiso, o sacar madera con alto valor sin permiso. Entonces hay una presión sobre los recursos forestales que tiene una lógica económica particular, una lógica económica muy distinta a la lógica económica de los emprendedores en turismo. Eso lo voy a desarrollar un poquito después. Otra cosa es que los precios son fluctuantes, es decir, que la madera no siempre vale igual, ellos no pueden imponer sus precios, tiene que ver con cuánta madera se esté sacando, como si han fiscalizado o no han fiscalizado, si se han levantado un camión o no. Y otra cosa importante es que cada vez es una actividad más costosa. ¿Por qué? Porque la madera buena cada vez está más lejos. Y sacar madera no es teclear en la computadora, sacar madera es súper difícil, ¿no? Es una actividad muy pesada, que supone días de internamiento en el monte, que supone un trabajo muy cansado de llevar motosierras, de pagarle jornales a las personas que te acompañan, de ir en peque a zonas cada vez más alejadas, es decir, pagar gasolina para las motosierras, pagar gasolina para el bote, estar más tiempo ahí, gastar más esfuerzo. Entonces es una actividad que constantemente es más costosa. Y eso se materializa, o sea, se refleja en la mentalidad de la gente, se da cuenta de eso. Y por último, también es incompatible, es una actividad incompatible con los lineamientos de LECA y los proyectos de inversión que provienen de los grupos o de las federaciones que están impulsando proyectos sostenibles a partir de la creación de la reserva y todo lo que significa eso. Ya. Acabo de hablar de cómo se relaciona el turismo con otras actividades económicas. Esa es una de las preguntas, ¿no? Entonces, en líneas generales se puede decir que el turismo se relaciona con todas las actividades económicas
están creando chacras con cultivos asociados, es decir, están creando chacras que son parte del atractivo turístico para que los turistas vengan y conozcan la diversidad de cultivos que existe, de plantas, de vegetales, plantas medicinales, de diferentes tipos de variedades, como lo que mencionaban, ¿no? Algunos productos, algunos frutos que se han perdido, que están recuperando en las chacras, justamente porque funcionan como un atractivo para el turista vivencial, el turista que quiere ir y trabajar la chacra y ver cómo funciona, ¿no? Que existe. El trabajo asalariado también, porque los emprendedores de turismo contratan motoristas, contratan tripulantes, contratan cocineros para que les ayuden en los grupos. Entonces, en cierta medida, dinamiza la economía con estas otras actividades. La Casa de la Revolución también es funcional para el turismo cultural y para el turismo vivencial, y la artesanía también, por supuesto, ¿no? La artesanía es una bandera. Lo que sí existe en la artesanía es que hay mucho más producción de artesanía de lo que se vende al final. Mucha gente no logra vender sus productos porque tampoco vienen pues tantos turistas como la cantidad de artesanía que se produce, ¿no? Y algunos ejemplos de... Pero bueno, lo que les comentaba antes, ¿no? Con todas las relaciones, con todas las comunidades, con todas las actividades tienen una relación muy amigable, muy saludable en cierta medida, pero con la extracción de madera no. Esta es la actividad económica con la cual tiene un severo conflicto, ¿no? La extracción de madera, como decía, tiene una lógica económica no solamente opuesta al turismo, bueno, también es opuesta a los lineamientos de DECA, a los lineamientos de la conservación, pero es justamente por eso, ¿no? Porque es una relación conflictiva, porque la extracción de madera quiere pelar el monte, quiere tumbar los palos, quiere sacar los recursos, ¿no? Y el turismo no, o sea, el turismo lo que quiere es conservar, lo que quiere es que el bosque esté ahí, porque el bosque parado sirve, es una fuente de ingresos en la medida en que lo usan como un recurso para que los turistas lo visiten y conozcan a las plantas, y además si pelan el monte se va también la fauna y paisajísticamente no se ve muy bien. Entonces ahí hay un conflicto en el cual voy a ahondar después, pero bueno, esta es un poco la figura de cómo se relacionan esas actividades. Ya, voy a hablar un poco sobre el campo. Yo me concentro en un emprendimiento que se llama Maracay Tours y que operan en un lugar que se llama Aguas Calientes. Está aquí y acá se Centulla. O sea, no es en Centulla, es más allá, más abajo. Es como a 20 minutos en bote y tienen este atractivo. Es una zona de relajo. Pasan un montón de turistas que van en bote, que muchos turistas de agencias de Cusco. Es una cocha. Es un lugar de agua caliente, es un agua caliente que viene del monte y es lo han acondicionado para que es increíble, es la madrugada. Qué rico. Pues nada, tempranito está lloviendo, hirviendo, lo temperan, lo ponen en una temperatura más amigable, no tiene inconveniente. Entonces, esta zona además es una zona de disputa territorial, ¿no? Es una zona bien preciada de la comunidad e históricamente una familia de hecho se ha quebrado por utilizar este espacio. Entonces, bueno, primero voy a hablar un poco sobre ese emprendimiento. Es un emprendimiento que yo digo que es un emprendimiento exitoso, ¿no? Y un emprendimiento con 4 socios. Y es un emprendimiento que tiene una visión económica, yo diría empresarial. ¿Por qué? Porque se está formalizando, porque están ampliando sus redes de contactos con agencias en Cusco, con distintas personas que viven, por ejemplo, conocidos que viven en Europa, que les mandan turistas, amigos de distintas zonas del mundo, de Lima. Por ejemplo, yo les podría mandar turistas. O sea, tienen una actitud, tienen un ánimo, un carácter de ampliar sus redes de contacto y además de ampliar sus instalaciones, de ampliar su albergue. Tienen una mentalidad que yo denomino como la mentalidad emprendedora. Entonces, es algo que, por ejemplo, Norma también señala en su libro, ¿no? Dice que el turismo da la posibilidad de crear redes de contacto, ¿no? Entonces, sea un recurso para hacer turismo. Entonces, también está presente esta idea de que ya no hay otras opciones, ¿no? Está presente la idea de que ya no se va a poder hacer chacra, por ejemplo, de que la población en Centulla está creciendo y que los espacios buenos para la chacra se están acabando, ¿no?
está la idea de que la madera se está acabando, que la madera buena cada vez está más lejos. Entonces la gente tiene expectativas de que el turismo es una actividad futuro, ¿no? Entonces en esta otra sección sobre la historia y las narrativas sobre el turismo por parte de los indígenas, es en resumen eso, ¿no? Los jóvenes ven que ya las actividades más fuertes que se incluyan como la madera y la chacra no son actividades que van a estar presentes por mucho tiempo. Entonces plantean que el turismo es una actividad que consideran como muy posible, mucho potencial. Al mismo tiempo es complejo porque como decíamos hace un rato, esta idea de la promesa incumplida, ¿no? En verdad es raro, no todos triunfan en el turismo. No es algo que tú haces un albergue y al día siguiente ya está lleno de turistas, ¿no? Y mucha gente piensa eso también. Bueno, algunos ejemplos de las problemáticas que han habido en los proyectos de turismo en Sutuya tienen que ver con algo que está muy presente en los discursos, que es que es una comunidad, como ya había dicho antes, muy dividida. Es una comunidad que no es una comunidad, o sea, no es una comunidad en el sentido idealizado que nosotros tenemos en comunidad indígena, en la cual todos trabajan en reciprocidad, en la cual todos pues, aman a los árboles y viven pues, en contacto armónico con la naturaleza, sino que hay muchas divisiones, hay mucha desarticulación, en parte por el contacto con los curas, en parte porque son de diferentes etnias tradicionalmente enemigas y que ahora están viviendo en el mismo lugar, y también por muchas exposiciones existentes entre las familias sobre algo importante que es el uso del dinero. Y esto a mí me parece importante porque bueno, aquí viene todo un rollo que está muy presente en los discursos, en las entrevistas que yo realicé, que tiene que ver con hacer el mal al otro, con no permitir que el otro progrese. Y esto, por ejemplo, está presente en esta discusión sobre el uso del territorio que les mencionaba. Este es el territorio de Aguascalientes, en donde se practica el turismo. Y hace unos años se decidió, los que practican turismo ahí dijeron, hay que hacer que esta sea un área de conservación. Hay que hacer que esta área es un área destinada para el uso turístico, no la talen. Y la gente dijo, ok, no la vamos a talar. Pero un buen día despertaron y se encontraron con que estaba así, y que por todos lados la gente ha talado. Entonces, hay una constante narrativa sobre que el resto de la comunidad no te permite progresar. Y esto lo podemos contrastar un poco con lo que decía Richard Smith sobre la economía indígena. Decía, la economía indígena, el valor central es la redistribución y la reciprocidad. La acumulación de la riqueza está mal vista, es un pecado, sancionado socialmente, y suceden ese tipo de cosas. Si bien es una comunidad que tiene décadas insertas en lógicas de mercado, que ya hace un montón de tiempo generan ingresos monetarios, existe muy presente todavía, hay como pienso yo, como un rezago de esta lógica de castigar la acumulación individual, que se ve constantemente, además en nuestras posiciones de envidia, de mezquindad, de egoísmo, y que bueno, eso lo voy a comentar un poco más en la otra diapositiva. Voy a hacer acá y luego regreso. Entonces, claro, este tema de la envidia, ¿no? El envidia y los miramientos es algo súper común, está muy presente. Y claro, está vinculado al progreso y a la adquisición de bienes materiales. Porque hay gente que dice, yo tengo un bote, me compro un bote, y ya me lo quieren soltar al río, o sea, me compro un motor más grande y ya le están quitando las piezas, me ven progresar y ya, o sea, no me permiten. Entonces acá hay una cita chévere de un comunero anciano que él vivió la época previa de contacto y que me decía, ¿cómo nace la envidia? Me dice, la envidia, el primer miramiento nació cuando dieron machetes a algunos y a otros no. Y dijeron, no, ¿y por qué le están dando a él nomás? Ahí empezó a surgir el miramiento, ahí empezó a venir el miramiento, se empezaron a molestar. Entonces él dice que no había miramientos entre los arangues, que pues todos redistribuían, ¿no? Que todo pues, se vivía en armonía, que todo era compartido, en sus clanes, en sus lógicas, en sus leyes, y que los curas le dan machetes a unos y a otros no, y nace el envidia, y que eso podemos rastrearlo, podemos verlo también reflejado en ahora las actuales lógicas de que algunos tienen más, de que algunos son exitosos en el turismo, que otros no, que unos tienen contacto con gente extranjera, que otros no, que unos tienen más estatus en la comunidad porque se vinculan con gringos, y otros no,
que unos son profesionales y otros no, con que unos tienen mejores botes y otros no, y está esas fuertes divisiones y fuertes articulaciones y presionan a los líderes que comienzan a ser presidentes comunales no duran, en las juntas directivas los obligan a renunciar y en general es esa dinámica de conflicto. Y bueno, hay todo un tema referente a los proyectos que en verdad creo que no lo voy a comentar ahorita. Pero bueno, es esta idea, ¿no? La gente que emprende, ya más que tiene esta lógica, te dice, no, es muy difícil salir adelante aquí, ¿no? La gente no te lo permite, no te apoya, ¿no? Y bueno, otro tema recurrente es el tema de la brujería, que en gran parte del mundo indígena. Cuando a alguien le va bien, a veces muere, ¿no? Y es curioso, yo no soy un fiel creyente de la brujería, pero pasan esas cosas, ¿no? Y la gente dice, cuando a ti te va bien, cuando eres un buen profesional, cuando estás escalando, te hacen daño, ¿no? Y eso está muy ligado a toda esta lógica de los miramientos, de la envidia, del egoísmo, de los conflictos interpersonales, ¿no? Esa otra cita bastante, una comunera me decía, un poco mayor, me decía, yo me acuerdo cuando era niña, mataban unas chavacas, un venado, y le daban a todo, ¿no? Para cada uno había un pedazo, eran masas por niño. Eso era cuando yo era niño, yo nací en el 60, claro, los primeros años de la acción, ¿no? Esta comunera me contaba también, por ejemplo, que ella cuando era niña no usaba zapatos, casi no tenía vestimentas, y luego ya quería comprarse zapatos, quería comprarse vestimenta, ahora quería hacer sus estudios. Entonces también tiene que ver con la lógica de tener nuevas necesidades, nuevas aspiraciones, nuevos deseos, y eso es un cambio cultural importante, muy vinculado también a la lógica de generar ingresos, ¿no? Y acumular bienes y objetos y logros. Bueno, entonces hablé de la madera y dije que había un conflicto entre la lógica del maderero y entre la lógica del agente turístico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica del maderero, no? ¿Por qué pela todo y no hace cosas buenas, no? Muy fácil castigarlo, ¿no? Y yo creo que en realidad no está fácil, ¿no? Porque en el fondo no hay tantas oportunidades en Centuria, no es que porque tienes la reserva ya pues, tienes todo, ¿no? No es que es tan fácil hacer plata con los recursos, no solamente agarras los recursos y encuentras un mercado hermoso y vienen a comprarte en fila los camiones, ¿no? Es mucho más difícil que eso, ¿no? Tienes que tener redes, tienes que tener conocimientos, tienes que formalizar una empresa, etc. Entonces, la gente que saca madera porque ¿de qué más vamos a vivir? Esa es la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué más hay, no? Hacer chacra no es fácil, también supone una inversión, tienes que esperar 1 o 2 años, tienes que invertir, tienes que primero invertir en, si eres solo, no tienes apoyo familiar, tienes que abrir una chacra caro, que implica esfuerzo, luego tienes que sembrar, tienes que conseguir semillas, etcétera, etcétera. Bueno, es complicado porque en verdad los madereros también hacen plata, porque la verdad es que... Bueno, esa es una cita interesante que me habla uno de estos emprendedores de turismo que tiene esta mentalidad más bien de aprovechar los recursos del monte de manera sostenible, y me decía, es una persona que además ha sido técnico de una de estas federaciones, y me comentaba que otras comunidades históricamente mineras, que también son parte de la reserva que están en la zona más baja, cerca de Colorado, comenzaron a un proyecto de castaña, ¿no? Y me está dando una experiencia de éxito como aprovechamiento de recursos de manera sostenible a partir de un proyecto de ley. La gente de Diamante, de Sindí, de Puerto Azul y Mazinabo son comunidades históricamente extractivistas. Los indígenas le han dado vuelta a la tierra y han sacado todo. Son comunidades que comenzaron a comercializar la castaña de manera sostenible. Y una cita que me parece chévere es que él se acuerda que le decían, ¿no? Yo no sabía que la plata estaba regada en el monte, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque, claro, hay una lógica que es, o sea, esa lógica de sacar provecho con los árboles parados, ¿no? Son necesidades de humano. Y bueno, eso es una experiencia de éxito en otras comunidades, bueno, que quería mencionar. Ya, y bueno, para ir acabando un poco, esta última parte de las reflexiones sobre el campo tiene que ver con cómo se autorrepresenta el emprendedor turístico, ¿no? Y cómo representa él el maderero. Yo me gusta o me
me interesa enfocarme en estas, digamos, dos lógicas económicas, dos lógicas incluso culturales de vincularse con el bosque, con los recursos, que es la del emprendedor turístico con la del maderero. Entonces, la visión, como he repetido varias veces, del agente turístico es una visión de progreso, ¿no? Una visión de progreso vinculada a alternativas económicas sostenibles como el bosque, ¿no? Entonces, hay un concepto que está muy presente en el discurso político de todas las organizaciones que están cuidando, protegiendo, sacando provecho de esta reserva, como por ejemplo el Finamata, el Lima, el ECA, ahora ha nacido una nueva organización como Fundación Arango, que están orientando mucho están poniendo sobre la mesa este concepto de vida plena. Y la vida plena pues tiene que ver con recuperar valores que se habían venido perdiendo. Hay que recordar que Sutuya es una comunidad que por muchos años estuvo muy extracción, a la exportación, a ser una comunidad extractivista. Entonces, parte de la reserva y de esas federaciones es impulsar en la gente de la comunidad esta noción de vida plena, del aprovechamiento sostenible, no solo de la reserva, sino también del territorio comunal, de la caza, de la pesca, moderadamente, hay mucha gente que detalla, que estudia, etc. Y bueno, yo realmente no he pasado mucho tiempo con madereros, no me fue fácil vincularme con ellos, digamos, no podría tener una perspectiva interna de cómo es que un maderero piensa realmente, de cómo es su lógica, pero puedo decir cómo es representado por estas otras personas. Y los madereros son representados por estas otras personas, es decir, los emprendedores turísticos que están buscando un desarrollo sostenible, ven a los madereros como personas que no les importa nada. Yo no digo que sea así, yo no pienso eso, pero ellos los representan como gente que, digamos, no tienen una mentalidad de ahorro, no tienen una mentalidad de inversión, que además perfectamente calza con las definiciones que habíamos hecho antes, ¿no? En el mundo indígena no hay una mentalidad de inversión, hay una mentalidad de ahorro. Entonces, ellos los ven así como algo negativo, pero no necesariamente es un valor que tradicionalmente en este concepto de vida plena sería algo negativo. La no mentalidad de ahorro, la no mentalidad de inversión. Asimismo los ven como gente que ve solamente lo inmediato. Yo traigo madera hoy, tengo plata hoy, pero no soy capaz de invertir en una chacra que voy a tener un año, no soy capaz de invertir en mejorar mi casa. Y comentarios, conversaciones, la gente me decía, tú mira, aquí en la comunidad, la casa de un maderero, ¿cómo es tu casa? Y yo, están así, más o menos, no son casas un poquito, escucha, tanta madera han sacado del bosque y sus casas son como se están pudriendo, son casas pobres, o sea, hay personas que han ganado mucho, que han sacado mucha madera, pero no tienen una capacidad de desarrollo, están como estancados. Entonces yo no digo que esa sea la realidad del maderero, sino es una representación que hacen otras personas en la comunidad sobre ello. Sobre todo personas que tienen una lógica económica totalmente distinta y que están buscando otras líneas de desarrollo. Entonces, bueno, nada, esa es un poco, la investigación está en curso, todavía estoy escribiendo, sistematizando, buscando más información de las entrevistas, leyendo también otras cosas. Espero que, muchas gracias por escucharme y bueno, gracias al coloquio por la organización y por permitirnos a los estudiantes hablar sobre nuestras investigaciones. Gracias también, Norma, por escuchar. Y bueno, a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu exposición. Entonces ahora creo que podemos pasar a los comentarios de la profesora. Sí, ahí como me estás creo que puede estar bien y a ver, ajusto la cámara para... Bueno, yo voy a tratar de hacer un comentario de la investigación de Alejandro que en realidad capta todos los puntos que están en debate sobre turismo y desarrollo, ¿no? Recuerden un detalle, el turismo convierte al viaje en un negocio, ¿no es cierto? Produce ganancias. El deseo del viajero de ver cosas bellas, de tener experiencias diferentes, de disfrutar de la vida, si quieren, o de conocer a otros países, a otras culturas, que es más o menos lo que lleva al viajero a desplazarse, se fue convirtiendo con el tiempo en que algunas personas ofrezcan servicios
¿no es cierto? Porque ellos vienen y es lo que se va a convertir en turismo, ¿no? Y dado en el periodo de la industrialización, que apareció una capa de gente importante que podía gastar en viajes, se va a desarrollar lo que se llama la industria turística. No el viaje, que es una experiencia para unos cuantos afortunados, sino en un movimiento, en una industria, ¿no? Entonces, dentro de este modelo, lo que se descubrió en el periodo de industrialización, que las ganancias venían de la industria pesada, la venta de productos, era que en algunos lugares la gente tenía bellos paisajes, gente linda, cultura diferente, un patrimonio fabuloso como nuestro patrimonio arqueológico, y no se necesitaba mayor inversión, teóricamente, para que vinieran gentes y se hiciera negocio con las visitas. Aparte, los hoteles, los restaurantes, la venta de artesanía, los souvenirs, la visita guiada. Esa es la lógica del turismo, y el turismo rural, dentro del cual está lato sensu, digamos, inserto el turismo étnico, que sería o ecológico, que sería esta variedad, también es muy antiguo, ¿no? Porque ha habido esa búsqueda, así como había gente que quería conocer culturas diferentes o ver cosas bellas, había quienes querían tener aventuras o ver paisajes intocados, ¿no? O descansar de la vida urbana, ¿no? Que es el turismo rural. El punto al que quiero llegar es que, dadas las características del turismo, que era algo que ya se tenía, ¿no es cierto? Culturas diferentes, paisajes intocados, patrimonios arqueológicos, fue vista como una vía al desarrollo. Se le llamó la industria sin chimeneas, ¿no? Y se pensó que muchos países que no habían entrado, digamos, en la industrialización, podían desarrollarse por la vía del turismo. Entonces se crea toda esta identificación de turismo y desarrollo. Y turismo y desarrollo no solamente para las naciones ricas, sino para, inclusive, como propuesta para naciones que no hubieran llegado al desarrollo o que tuvieran un desarrollo industrial no tan fuerte, digamos, no fueran las grandes potencias industrializadas. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay una identificación muy fuerte desde los años 50, que fue el boom del turismo como sistema, como industria, entre turismo y desarrollo, que incluye una propuesta para todas las poblaciones, no solamente aquellas naciones ricas, industrializadas, urbanas, sino incluso a las poblaciones rurales. Entonces, es muy antigua la identificación del turismo entre las poblaciones rurales con progreso y desarrollo. Y eso yo, por ejemplo, mi primer trabajo de campo lo hice en el año 73, en una comunidad campesina que tenía una bellísima iglesia barroca y algunos restos ocras, y por supuesto un paisaje precioso, gente linda. Y ellos estaban seguros de que cuando se hiciera la carretera se iba a convertir en un punto de atractivo turístico y que todos iban a progresar. Entonces lo que narro es un poco esa narrativa que también encontramos en esta comunidad. Esta narrativa del turismo va a traer desarrollo. Economistas muy connotados, algunos profesores de aquí siempre dicen que en el Perú hay que desarrollar el turismo, que el turismo es la gran vía de desarrollo, o no también está la minería, etcétera, pero una de las vías de desarrollo, y que tiene como característica que llega a lugares donde no hay desarrollo industrial o minero. Entonces, sería, entre comillas, más inclusivo. Pero ya desde los años 70, que hubo un desarrollo explosivo del turismo rural en países pobres de Europa, ¿no es cierto?, o de Asia, ¿no? Ya se comenzó a notar que el turismo no era tan maravilloso como se creía, y que tenía una serie de dificultades. Eso lo digo. Entonces, ha habido una serie de propuestas, ¿no es cierto?, para cambiarlo. Entonces, ¿qué sucede con el turismo? Uno, se lo vende como vía de desarrollo y progreso, y ha penetrado mucho como relato, como narrativa, como expectativa, a poblaciones que pueden estar muy aisladas y que, en el caso, por ejemplo, de las poblaciones amazónicas, se las vende como poblaciones intocadas, como paisajes intocados, como el mano, ¿no es cierto? Hay todo un mito respecto al mano y respecto a al exotismo, ¿no?, cultural.
Pero eso es lo que vende el turismo, pero las comunidades también lo creen así y lo asumen. Ha penetrado muchísimo vía las misiones, vía el contacto que tienen por lo menos hace 100 años estas reconfiguradas comunidades, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, según algunos antropólogos como Pierre Clastres, las comunidades amazónicas vivían en estado de perpetua guerra. Entonces eso de reunirlas y nuclearlas y crear comunidades armónicas, bueno, en fin, eso es una... No me voy a detener en eso. También se vende como un encuentro intercultural, porque el turismo nace del viajero, ¿no es cierto? Que busca nuevas experiencias, encuentros, entonces se van a encontrar diferentes personas, voy a tener la experiencia de ver que, bueno, las maneras, ustedes los antropólogos nos movemos por eso, ¿no? Entender a otras culturas, ver la diferencia, poner entre paréntesis el mundo en el que crecimos y ver que no es el único, ¿no es cierto? Y finalmente también está el romanticismo de los ecosistemas intocados. Como verán ustedes, de intocado tiene bien poco, ¿no es cierto? Pero ese es lo que se ve. Entonces, ha habido una tradición de asociación entre turismo y desarrollo, pero al mismo tiempo mucha crítica sobre si realmente el turismo trae desarrollo a estas comunidades. ¿Y por qué? ¿Qué nos sucede? Por un lado, ¿no es cierto?, es una actividad que no todas las comunidades, sobre todo en el caso de las comunidades amazónicas, que viven en condiciones bastante diferentes, se adaptan a las necesidades del turismo, como es el caso del albergue, que no resulta, porque para ofrecer servicios turísticos tienes que entrar ya dentro de una mentalidad, un tipo de horario, un tipo de actividad, un sentido de lo que es servir a otros, estar a la disposición, que no es nada característica de las poblaciones de las comunidades amazónicas y de otras más. Entonces, hay problemas de adaptación, sobre todo algo que se denunció mucho, ¿no?, y que se está tratando de moderar ahora, era lo que contaba también Alejandro, que venían al mano agencias de turismo que traían turistas extranjeros, los paseaban, los llevaban a ver a los indiecitos, ¿no es cierto?, de encuentro intercultural tenía poco o nada, ¿no es cierto?, y toda la ganancia se iba hacia estas agencias y con el malestar de la población. A partir de los años 90 la crítica viene de los 70, pero a partir de los años 90 se ha tratado de diseñar a través de una serie de ONGs o de la cooperación internacional, la misma Organización Mundial del Turismo ya ha asumido todas estas críticas, ¿no es cierto? Pero siguen pensando que todavía es una alternativa posible a comunidades que, como muestra el estudio, están efectivamente integradas a mercados globales, que necesitan, están en una economía monetaria de mercado, que necesitan vender servicios y que el turismo siempre podría ser una alternativa. Entonces, ¿cuáles son los impases que se encuentran cuando se trata de este modelo un poco romantizado de turismo comunitario, ¿no? Uno, que asume que son comunidades, ¿no es cierto? Y entonces van a la comunidad que tienen una organización comunal, como es el caso aquí, es una organización comunal, y les venden el proyecto. Se trata de un patrimonio que es de la comunidad, ¿no?, que no es de la familia tal, y que es vivido como siendo de la comunidad. También eso sucede en comunidades andinas y en otros lugares del mundo, en la India, en Indonesia. Y entonces viene la ONG o la organización que trata entonces de ordenar, ¿no?, y mejorar esta relación entre agencia de turismo un poco canibalesca, ¿no?, que los usa de porteadores, que para llevar el PPT, sino que trata de montar lo que se llama el turismo pro pobre, ¿no?, que la última, digamos, modelo, ¿no?, y de llevar un turismo al turismo de manera comunal. ¿Cuáles son los problemas? Es que el turismo, hasta ahora, como se ha visto,
no es un negocio, digamos, es para ganar dinero, ¿no es cierto? Comercializa la cultura, la bastardiza, en el sentido de que aparecen artesanías, digamos, bamba, ¿no? Reinventadas, digamos, ¿no? Para gusto del turista, se interviene en la vida de la comunidad, hay una serie de costos, pero probablemente el más conflictivo sea que muy raramente, para todo hay excepciones, pero como modelo, ¿no es cierto?, no funciona el que toda la comunidad va a enriquecerse. Lo que va a suceder es que los que tenían un poco de capital social o cultural o monetario, los suertudos, los más inteligentes para esa actividad, van a ser los que se van a beneficiar. Y eso es lo que es casi, no le digo que una ley, pero una constante en ese tipo de proyectos. Y entonces el problema ahora está en que todas las ONGs y las mismas políticas públicas, las asociaciones, vienen y hacen alianzas con una comunidad. Y luego resulta que el turismo no es malo en sí, ni bueno, tiene de los dos, digamos. No se puede, digamos, como dijo Marx, todo lo que es sólido se desvanece en el aire, ¿no? La entrada de la economía de mercado, la economía capitalista va a cambiar, ¿no? Las formas de vida locales. Hace un siglo que ellos cambian por la madera, por el plátano, por el oro, el turismo es uno más. Pero el tema es, como yo lo veo en la relación entre turismo y propuestas de desarrollo y programas de desarrollo, es la venta, es que este relato ya está muy generalizado. O sea, ya encuentran a personas que han interiorizado el relato de turismo, igual progreso, desarrollo, felicidad, y dos, que trabajan a nivel comunal, con bienes que efectivamente son comunales, porque el patrimonio de la reserva, de la cocha, le digo yo, porque no es una cocha, es una de las aguas calientes, digamos, es un patrimonio comunal, y por la misma lógica del turismo, muy difícilmente toda la comunidad se va a beneficiar. Puede beneficiarse indirectamente en algunos ingresos que le van a la comunidad, tipo en forma de impuestos, de entradas, etcétera. Y eso genera estos proyectos. Ahora, últimamente el último modelo, ¿no? Porque hay todo un debate muy interesante, un poquito neoliberal, pero interesante. Hay de todo tipo sobre, digamos, la viabilidad del turismo de esas comunidades. Está procurando entonces, cuando se lleva un modelo de desarrollo y se trata de incentivar, porque las comunidades tienen que cambiar, adaptarse, aprender a dar estos servicios, cómo se hace un albergue, etcétera, etcétera. Lo primero que deben hacer es, digamos, tratar de pasar el mensaje de que no todos se van a beneficiar. Se puede beneficiar la comunidad en general por impuestos que recibe, cosas así, pero no cada una de las personas, ¿no? Y también el otro tema que se está tratando de trabajar para moderar esto, que no es el caso de Suya, es que las comunidades llamadas rurales las sensu, porque no son urbanas ni industriales, no vamos a poner a debatir eso. El turismo debe ser solo una de las actividades, ¿no es cierto?, dentro del abanico de otras actividades, porque no va a dar, porque si una comunidad rural pasara a depender demasiado de los ingresos turísticos, se fragiliza mucho, porque el viajero puede ir o no ir, pueden haber cambios climáticos, cambios políticos, modas, etcétera, etcétera. Entonces es un poco que este estudio es una excelente ilustración, digamos, de cómo se da todo cómo se expande un mito, el mito del turismo, igual desarrollo, los impases que puede tener y las nuevas, digamos, intentos de aceptar que estas comunidades, las comunidades rurales, necesitan tener ingresos monetarios y están insertas dentro de una economía global, es discutible, pero en esas están, y cómo se puede hacer para que, digamos, impedir o, digamos,
nunca vamos a vivir en un paraíso, pero por lo menos minimizar temas como este problema de la envidia, el de sentir que unos roban a otros y de que el turismo vaya a ser una guía de conflicto, porque se ha tenido una imagen romantizada, ¿no es cierto?, del mismo, y eso me parece un lindo ejemplo. Habría que escribir un libro con todos estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, profesora, por sus comentarios. Igual, bueno, gracias a ustedes por la invitación y por estar juntos otra vez, pues, ¿no? Sí, es bueno estar juntos otra vez, efectivamente. Bueno, entonces, si es que alguna de nuestra breve audiencia no tiene alguna pregunta de casualidad para la profesora, para Alejandro. No sé si podrías fácil ahondar un poco más sobre el tema de los madereros. O sea, no me quedó claro o sea, si eran como tales personas que iban y extraían la madera, etcétera. O sea, la idea de qué concepto tenían de ellos, o si es como tal de la empresa eso, o sea, y qué tanto ellos pueden, o sea, qué tanto la gente de la comunidad podría llegar a tener sus trabajos también, ¿no? O sea, porque entiendo que igual es una salida económica, claramente tiene muchas críticas sobre ello a nivel de sostenibilidad bueno, todos los árboles y todo ese sistema de bosques, digamos, pero finalmente también es una salida económica para muchos. Entonces, como, ¿qué tan relacionados están, etcétera? Claro, o sea, hay una carretera importante que une la ciudad de Cusco, llega hasta Bocamano, que es digamos, el final de la carretera, y en ese interín, en todo el transcurso de la carretera hay varias hay varias otras comunidades indígenas, pero también hay comunidades colonas, que son las que no es territorio comunal. Entonces estas comunidades colonas son fuertemente madereras. Y lo que sucede es que al ser madereras y sacar el bosque, además de que sacan de bosques, claro, que son territorios suyos, pero también se meten a los bosques que son territorios comunales, sobre todo de comunidades más frágiles, porque Suntuy es una comunidad que tiene bien claros sus límites, pero hay otras comunidades como Diamante, como Chilpiari, son comunidades más pobres, son comunidades más alejadas, con menos capacidad de resistir ante estas colonizaciones o ingresos de los colonos madereros. Pero lo que sucede es que sí, o sea, si bien trabajan en conjunto obviamente con camiones que vienen, camioneros que vienen a comprar madera, lo llevan a las barracas en Cusco, etc. Los mismos indígenas de Suntuy los mismos comuneros son los que sacan ellos mismos la madera, ¿no? El tema es que, claro, yo hablo de estos dos como personajes o actores o lógicas como súper contrapuestas de los que se dedican al turismo y los que se dedican a la madera como si fueran dos mentalidades completamente opuestas, pero lo cierto es que en realidad hay un abanico como de estilos económicos, digamos. Hay gente que se dedica casi exclusivamente a la madera, son digamos los más madereros, los madereros netos, que viven casi exclusivamente de eso. Y hay muy pocos casos en donde su ingreso mayoritario es el turismo, como el caso que estudiaba, pero hay un abanico. Entonces hay gente que está al medio, por ejemplo, que se dedica un poco esporádicamente al turismo, cuando encuentra a unos turistas por ahí, los jala, los trae, los lleva, tiene un pequeño lugar donde hospedarlos, etc. Pero también muchas veces se dedica a la madera. Entonces, en el fondo no son lógicas económicas que están completamente disociadas, digamos. Pero lo interesante ahí es que a mí claro, la madera da plata, definitivamente, pero una constante que yo he visto y también en las entrevistas que he tenido, por ejemplo, con la gente que emprendió el turismo, y me pareció bien curioso, es que da plata, pero difícilmente ves un maderero, sobre todo los que extraen la madera, que se lleve, que ahorre, lo que decía, que ahorre, que mejore su casa, que salga adelante, que tú lo veas un maderero bien vestido, o sea, esos símbolos, esos signos sociales de la vestimenta, de cómo es tu casa, son muy evidentes en los discursos de los comuneros sobre cómo es la comunidad. Y están muy mediados por esos discursos de Entonces, lo que me parecía interesante que me decían algunas personas era no es que no te da plata, sino que no te da la posibilidad de ahorrar. Y yo me decía, ¿por qué? No lo entiendo. Y aunque no entiendo muy bien hasta ahorita todavía, la verdad es que tengo algunas hipótesis. Por ejemplo, un chico con el que conversaba, que ahora se dedica al turismo, es de otra comunidad, pero de la
zona, y es de una de las federaciones, me decía, yo tumbé toda la reforestación que nos había dejado a mí y a mis primos, nuestro abuelo. Había reforestado unas varias hectáreas de agua, ¿no? Que es madera fina, de tornillo, y lo tumbamos todo en 3, 4 años. Hicimos plata, claro, hicimos un montón de plata. ¿Pero qué me compré con eso? Nada. Me lo chupé, me lo gasté, no ahorré nada. Entonces, y otra persona me decía, ¿no? Yo también me dediqué a la madera un tiempo cuando era joven, pero vi que no me daba. Vi que los objetivos que yo tenía, las cosas que yo quería comprar, las cosas que yo quería hacer, no me funcionaban. La madera se la llevaba y optó por hacer chacra. Entonces, yo veo que me parece interesante que, claro, mucha gente sí se dedica a la madera, pero lo que argumentan también las personas que se dedican a la madera, lo que se han dedicado, es que ven mucho dinero, pero mucho se lo llevan los intermediarios también, ¿no? Los camiones que vienen a comprar, los que finalmente posicionan la madera en Cusco. Entonces, ellos ven mucha plata, pero al final la plata se va en pagos, jornales, gasolina, como lo que decía, ¿no? Y al último le queda, sí, una cantidad, ¿no? Pero está muy vinculado al alcohol también. Hace años, cuando acababa de terminar, ahora todavía estudiante, el profesor Carlos Todaro Andorú, que somos la misma promoción de antropología, nos mencionó el caso de unos estudios que habían hecho en antropología económica, y era que decía que cuando alguien recibe mucho dinero junto, lo primero que hace es hacer gasto suntuario. Y que recién cuando empiezas a darte cuenta de que tus ingresos son establemente tales, ya la gente empieza a ahorrar. Estaba pensando, los pescadores, por ejemplo, que pagan todo junto, los mineros los madereros reciben mucho dinero junto, pero entonces hay como una euforia de gasto, ¿no? Una cosa así, y como tú dices, después les queda poco, ¿no? Sí. Sería interesante, podrías preguntar al profesor Aramburu si se acuerda, porque hace mucho tiempo, como él es antropología económica, ¿quiénes han hecho sus estudios? Pero que eran estudios hechos. Pero yo además, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque igual yo he hablado con gente que ha trabajado en la minería, porque hay mucha gente que ha viajado a las comunidades mineras, ha vivido ahí, ha trabajado en minería, y me repiten lo mismo, ¿no? Me dicen que el mundo de la minería es muy parecido, ¿no? O sea, tú puedes trabajas 24 horas y ganas 2.000 soles en un día, que es un montón, 2.000 soles en un día trabajando 5 horas, pues es una locura. No, yo quiero. Pero la gente no, la gente todo se lo prostituyó, trago. En Delta 1, por ejemplo, que es una zona cercana al puerto, mucha gente de Sutuya vaya. Incluso yo conocí un señor de Sutuya que él había nacido en Puerto Rico, es una comunidad minera, y se había casado con una sutuyana, había venido, me entrevisté y me decía, yo ahí ganaba un montón de plata, pero mi casa era de plástico. Y no tenía nada bueno. Y ahora que me he mudado acá y estoy viviendo con mi esposa, ya y estoy dedicando la chacra, ya estoy armando mi casa, sí. Han venido mis paisanos de Puerto Luz a verme y me han dicho, oye, mira, estás en la chacra, ya tienes su casa, nosotros te ganamos miles, no tenemos nada. Entonces, yo también pienso que está vinculado a, bueno, esa es una teoría un poco loca, pero para mí es la idea de, y es algo que también me lo han comentado en algunos casos, es que cuando tú destruyes la naturaleza, cuando destruyes los árboles, por ejemplo, si tú destruyes este árbol, ese árbol en tu espíritu te castiga. Bueno, entonces mucha gente que se dedica a la verdad, porque además es un trabajo muy pesado, son lisiados, ¿no? Estos vicios como el alcoholismo, ¿no? Es así, ¿no? Cuando tú destruyes todo, te destruye a ti, no puedes avanzar. Si tu vida, si tu actividad económica que está basada en la destrucción, está basada en depredar todo, no reforestas nada, quitas la naturaleza, como que te consume, ¿no? Te quita todo, no te permite avanzar. Eso me lo mencionaron, no diría que es la respuesta, pero digamos también está presente, ¿no? En los recursos. Y también no quiero decir, justamente no quería decir que hay como, son dos polos tan marcados, hay gente que hace madera y ahorra. Un chico me decía, yo he trabajado, me he matado una semana, he hecho buena plata y me he comprado un bote. O sea, sí hay gente que usa, digamos,
hay algunos, pero también es muy común irte al extremo de vivir exclusivamente de la madera y tomar y no tener y como perderte en ese mundo. Igualmente que la minería creo que hasta peor, no estaba ahí, pero por lo que me han contado, la vida del minero es así, además estás metido en un hueco, con la contaminación, sales y tomas toda la noche, te gastas todo lo que te dan, el agua ahí está contaminadísima, entonces estás inserto en un estilo de vida muy tóxico, ¿no? Entonces eso como enseguece un poco lo que dice, no te permite ver esa posibilidad. ¿Quién se compra una refrigeradora? Nadie tiene una refrigeradora. Y justo por eso también ponen esa cita de esta anterior, que me decía que ese amigo, ¿no? Que cuando fue a estas comunidades con esta institución coarícola se dio cuenta que la gente que había dejado esa minería y había comenzado a hacer castaña, a sacar castaña, a aprovechar los recursos de manera sostenible, había comprado cosas, ¿no? Se han comprado, han mejorado su calidad de vida, se han comprado sus herramientas de trabajo, el peque, y antes no había eso. Entonces me parece interesante, ¿no? También poder plantear esta lógica, esta idea de que esta vida plena, ¿no? Que dicen, tiene un sentido político, pero también tiene un sentido que se ve en los resultados de las prácticas económicas que está haciendo la gente. No solo es el turismo, como tú bien decías, no puede ser que la comunidad entera del turismo es imposible, además que son comunidades tradicionalmente pluriactivas, ¿no? Pero sí ver, así como el turismo puede beneficiar a algunos, de maneras considerables, algunos más, algunos menos, también otras actividades de aprovechamiento sostenible, la castaña, que tiene un mercado grande, que tecnología se exporta muchísimo, extracción de no maderables, ¿no? Los recursos no maderables, ¿no? La capirota, la copaiba, los aceites, estos no se venden, pero el tema es encontrar mercados. Entonces el trabajo del ECA consiste en encontrar mercados, hacer una institución técnica principalmente, ¿no? Ahora lo que quieren hacer es meter el carbono en la reserva para que puedan con ese dinero hacer proyectos de inversión más fuertes, porque la verdad es que también hay, como tú decías, ¿no? Hay gente que las ONG no se entienden con las comunidades a veces. Muchos comuneros no quieren a las ONG, sobre todo los más pobres, porque dicen, mira, yo veo las ONG viviendo 30 años y yo sigo pobre. Todos los ingenieros que pasan, los antropólogos, los sociólogos, escuchan, viven de mi pobreza, comen de yo soy pobre y sigo pobre. Y no me interesa, pero vienen proyectos, son unos abonos que no sirven para nada, nos dicen unas cuantas cosas, nos hacen unos tallercitos, les pagan bien, me van a almorzar un rico pescado y yo soy pobre, acá comiendo yuca, ¿no? Entonces, eso son cosas fuertes también, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque en este caso no es una ONG, ¿no? Es el ECA. El ECA lo que está tratando de hacer como la venta de carbono en el marco del RIA, la red de amazónica, es que no haya intermediarios en la venta de carbono, sino que la misma federación, los mismos indígenas, ellos directamente vienen del carbono, negocien con el comprador. Entonces, que esta inversión sea de mí para mí, o sea, no de afuera. Sería interesante, ¿no? Mucha gente, también hay piratas de carbono, ¿no? Traficantes de carbono, ¿no? Las comunidades, un tercero los hace un contrato, vende su carbono, les dan una miseria. Entonces es muy típico de las comunidades y por las comunidades también, muchos comuneros se oponen a esos proyectos que vienen afuera, incluso proyectos de turismo, cuando vienen proyectos que dicen, pucha, estos los emprendedores se quieren jalar todo, quieren hacer un lugar para ustedes, ustedes ganan muy bien, para que sea un proyecto de otra cosa. Y eso fomenta un poco, incrementa esas instancias de la realidad. Porque, como tú decías, no es posible que nosotros piensen todos seamos felices y ricos y prósperos, pero lo cierto es que en una comunidad pequeña se pierde, son claras esa diferencia. Un economista de ECA me decía, yo creo que el problema es la plata, la inyección de capital y su posición fuerte ha distorsionado todas las relaciones sociales y eso genera todos estos conflictos que existen. Y bueno, entonces, sí, nadie más tiene una repregunta o una pregunta adicional. Creo que podríamos entonces dar por
clausurada esta mesita, esta ponencia estudiantil. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartirnos parte de tus investigaciones, y también, profesora Norma, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y también elaborar sus interesantes comentarios. Gracias a ustedes. Bueno. Buenas. Con esto creo que podemos dar por finalizada la mesita.